Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y te traigo un video dedicado a lo que se consideran como los 10 videojuegos más esperados, principalmente para la PlayStation 5, y levantar la emoción entre los más rudos jugadores y que esperan con ansias la nueva generación de consolas. No olvides de compartir el video para llegar a muchas más personas y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Sin más, comenzamos con los 10 videojuegos más esperados para el año 2021. Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Comenzamos la lista de videojuegos de los más esperados para la nueva generación de consolas, y lo hacemos con uno que sin duda es uno de los más esperados. Se trata de Resident Evil Village, la octava entrega de la saga principal de videojuegos que ha sido reinventada desde el séptimo videojuego, en donde pasamos de tercera a primera persona con una atmósfera mucho más tétrica y oscura que sus anteriores entregas. Regresando a sus orígenes de survival horror, en esta octava entrega se nos presenta a Chris Redfield, muy distinto al que solíamos conocer, y a Ethan, protagonista de la entrega número 7. Este nuevo videojuego se desarrolla en lo que parece ser una villa, en donde también se presenta un extraño y tétrico castillo a las afueras de la nada, cargado con nuevos enemigos y un sinfín de situaciones terroríficas que se escapan totalmente de los ya conocidos. El uso de Village para el título no es solo un juego de palabras, sino que afecta a la jugabilidad respecto a su predecesor. Entre las mejoras que podremos encontrar, gráficos más realistas, un audio inmersivo y nada de tiempos de carga para meternos de lleno en un mundo nunca antes visto. Se espera que Resident Evil Village salga a la venta en el año 2021 para la nueva generación de consolas. Kena: Bridge of Spirits es la nueva propuesta de Epic Games para la próxima generación de consolas, una aventura de acción narrativa que combina la exploración con combates frenéticos. Los jugadores se pondrán en la piel de Kena, una joven guía espiritual que viaja a un pueblo abandonado en busca del templo de la montaña sagrada. Allí, luchará para desvelar los secretos de esta comunidad olvidada y oculta en un bosque donde vagan espíritus cautivos, en donde deberá tomar un equipo de simpáticos espíritus llamados Rot, que contribuirán a mejorar tus habilidades y a crear nuevas formas de alterar el entorno. Ahora pasamos al siguiente título y se trata de Pragmata, que es la nueva aventura de acción futurista y distópica de Capcom y llegará para el 2022 a la PlayStation 5. Apenas fue anunciado, la impresión de muchos es de que se trataba de un nuevo Dead Space por las similitudes que se logran notar, e incluso se llegó a especular de un nuevo videojuego de Kojima. Sin embargo, se trata de algo totalmente distinto. Los detalles acerca de este nuevo proyecto son más bien escasos y solo se ha indicado que se tratará de una aventura de acción que transcurrirá en un mundo distópico en un futuro cercano y con una trama profunda. Lo cierto es que su primer tráiler oficial es de lo más misterioso y nos deja con ganas de saber mucho más de qué va la historia. Por el tráiler se puede apreciar a un sujeto con una especie de traje espacial rescatando a una niña no humana. Capcom ha afirmado que será una de sus principales marcas para la próxima generación. Solo toca esperar a saber más información sobre esta nueva propuesta con el título de Pragmata. What is that?
freedom. Our freedom. Project Athia es lo nuevo de Square Enix para la PlayStation 5 y PC. El nuevo proyecto de la compañía japonesa para la consola de próxima generación de Sony es una aventura en un mundo fantástico. Está desarrollado con el Luminous Endgame, el juego desarrollado con el motor gráfico de Final Fantasy XV. El Luminous Endgame muestra a una de las protagonistas en un mundo repleto de naturaleza y criaturas ancestrales como dragones. El personaje será capaz de atrapar a sus enemigos usando ramas que surgen del cielo, y será lo suficientemente ágil para saltar por los grandes acantilados del mundo. El director del título promete que la aventura estará repleta de acción y que a veces será retorcida, tempestuosa e imponente. Así que solo toca esperar para conocer un poco más sobre Project Athia. Ghostwire Tokyo, el nuevo videojuego en el que está trabajando Shinji Mikami, una aventura sobrenatural en todo su esplendor donde debemos enfrentarnos a lo paranormal en la ciudad de Tokio. El videojuego se ve simplemente alucinante, y en el que combatiremos contra criaturas de lo más extraño y otros seres de la cultura japonesa, todo ello con un sistema de combate que da la impresión de ser bastante frenético, y en el que emplearemos una especie de poderes mágicos para acabar con nuestros enemigos. El videojuego saldrá a la venta en algún momento del año 2021 para la PlayStation 5. Scarlet Nexus es el nuevo videojuego de aventura y acción de Bandai Namco, una aventura al vivo estilo anime. Scarlet Nexus nos lleva a un futuro distópico en el que la humanidad ha sucumbido a unas misteriosas criaturas conocidas como Alter. En la piel del guerrero Yuito Sumeragi, tendremos que enfrentarnos a dichas criaturas usando poderes de psicoquinesis, el único método para acabar con la invulnerabilidad de los llamados Alter, a través de mecánicas al más puro estilo hack and slash. Sus creadores definen el juego como un RPG de acción japonés, aunque por ahora no hay más información de su estilo de juego más allá de la presentación oficial. Este nuevo videojuego de Scarlet Nexus estará disponible tanto para la consola de Sony como para la de Microsoft. Más pronto de lo esperado, Demon's Souls vuelve con un remake. Gráficamente la mejora va a ser evidente, algo que no le sentará nada mal, ya que el original estaba muy lejos de ser puntero en cuanto a gráficos se podría referir. Contando además con varias opciones en este sentido, también se ha hablado de un nuevo modo de juego llamado Fractured, del que aún no se sabe en qué consistirá. El principal cambio en este remake, a diferencia de su versión original de la PlayStation 3, es la paleta de colores. El filtro marrón del original da paso a una paleta de colores mucho más limpia y variada. Las mejoras en la iluminación permiten que la geometría gane presencia, que nuestro caballero sea parte del ecosistema mediante los reflejos de la armadura. Un merecido remake para este frenético videojuego que marcó un antes y un después en su generación. Ratchet & Clank Rift Apart, una nueva aventura completamente diferente con escenarios nuevos y retos renovados para el jugador. Además será una entrega totalmente nueva dentro de la dilatada saga de Insomniac Games. Esta nueva interacción para la PlayStation 5, al margen de incluir nuevos planetas, aprovechará su contexto basado en la posibilidad de deambular entre dimensiones para volver a visitar planetas clásicos de anteriores episodios. De acuerdo con la desarrolladora californiana, por ahora no se conoce la fecha de lanzamiento del videojuego, pero se espera que sea para el año 2021. ¿Y tú estás preparado para una nueva aventura? Ratchet, we are too late. Ratchet? Who?
La segunda parte de Horizon al fin fue presentado, dejando a la mayoría de seguidores de esta saga boca abiertas con su increíble calidad gráfica. Sí, hablo de Horizon 2 Forbidden West, en donde nos adentramos a este vasto mundo futurista de máquinas y humanos en donde vemos una inmersión completa a todo lo que nos rodea dentro del videojuego. Cabe destacar que Horizon Zero Dawn, la primera entrega de la franquicia, está considerada como uno de los mejores juegos de la PlayStation 4 a todos los niveles, y muchos ya apuntan a incluso una reedición en la próxima máquina de Sony, lo cual viene siendo la tónica general en las recientes generaciones. Cuéntame, ¿qué tal te pareció el tráiler de Horizon 2 Forbidden West? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Otro de los videojuegos de Insomniac Games que se presentó para la nueva generación de consolas de la PlayStation es Marvel's Spider-Man Miles Morales. Aún no están muy claros los detalles de si se tratará de un nuevo videojuego o de un DLC del Marvel's Spider-Man que ya conocemos. Sin embargo, trae una considerable mejora gráfica y de mecánicas de juego, en donde encarnaremos a Miles Morales como el nuevo Spider-Man. En el tráiler se puede apreciar fragmentos de los enfrentamientos y posibles villanos que estarán presentes en este nuevo videojuego o DLC de la franquicia. Insomniac Games prometió dar mucho más detalles a medida que se fuera acercando la fecha de salida de este nuevo videojuego de Marvel's Spider-Man Miles Morales. Y así llegamos al final de este video, espero lo hayas disfrutado. Está muy atento a los próximos videos del canal, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Josué Candray y Rodrigo Cordero Orozco por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video a YouTube. Yo soy Andrés Benítez y esto fue Rincón Otaku. Nos vemos en un próximo video.